Bienvenidos a tus mentores financieros. Argentina vivió un año de cambios radicales. Javier Milei aplicó medidas drásticas que transformaron la economía, redujo el gasto público y frenó la inflación. ¿Funcionó su plan? Suscríbete, comenta y comparte para no perderte más contenido. Javier Milei asumió la presidencia de Argentina con una promesa clara: reducir drásticamente el tamaño del Estado y frenar la inflación. Su primer año en el cargo estuvo marcado por medidas radicales que transformaron la economía del país en poco tiempo. Tres de los avances más significativos fueron la reducción del gasto público, el superávit fiscal y la caída de la inflación. Cambios que reconfiguraron el panorama económico y financiero de la nación. Uno de los primeros pasos de Milei fue aplicar el ajuste fiscal sin precedentes, recortando el gasto público en un 30%. Para lograrlo, redujo la cantidad de ministerios de 18 a solo 8. Eliminó programas estatales que consideraba innecesarios y paralizó casi todas las obras públicas. También eliminó transferencias discrecionales a las provincias, lo que obligó a los gobiernos locales a gestionar sus propios recursos sin depender de la nación. Este ajuste, aunque drástico, permitió contener el déficit fiscal, que durante décadas había sido el principal generador de inflación. Si bien estas medidas impactaron en sectores dependientes del Estado, Milei argumentó que eran necesarias para estabilizar la economía y evitar una crisis aún mayor. El segundo gran logro de su administración fue alcanzar el superávit fiscal primario. Desde su primer mes en el cargo, Argentina dejó de gastar más de lo que recaudaba, algo que no ocurría desde hacía casi 2 décadas. Esto significó que el gobierno dejó de financiarse con emisión monetaria, una de las principales causas de la inflación. Con más ingresos que egresos, se redujo la necesidad de pedir préstamos o imprimir dinero sin respaldo, lo que comenzó a generar confianza en los mercados. Este superávit fiscal consecutivo mes tras mes fue una señal positiva para los inversores, quienes vieron en Argentina un país con capacidad de ordenar sus finanzas y atraer capital extranjero. El tercer cambio crucial fue la fuerte desaceleración de la inflación. Al asumir Milei, la inflación mensual rondaba en el 25%, una cifra insostenible que afectaba el poder adquisitivo de los ciudadanos. Gracias a la combinación de ajuste fiscal, reducción de subsidios y la eliminación de controles de precios, la inflación comenzó a descender. En pocos meses pasó de estar por debajo del 3% mensual, algo que no se veía hace años. Si bien los precios seguían siendo altos, la estabilidad inflacionaria permitió planificar a largo plazo y dio un respiro a la economía. La baja en la inflación también generó una caída en la tasa de interés, lo que incentivó a la inversión y el consumo en sectores estratégicos. Además del ajuste fiscal, el superávit y la caída de la inflación, el gobierno de Milei avanzó en otras reformas estructurales que impactaron directamente en la economía y en la vida de los argentinos. 4 de los cambios más importantes fueron la apertura comercial, la desregulación del mercado, la recuperación de reservas del Banco Central y la eliminación de trabas para la inversión extranjera. Estas medidas fueron claves para transformar el modelo económico del país. Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de restricciones a las importaciones. Durante años, Argentina impuso barreras que protegían industrias locales, pero encarecían los productos para los consumidores. Milei eliminó el sistema de licencias previas para importar, lo que permitió una mayor competencia y una reducción de precios en rubros claves, como electrodomésticos, indumentaria y tecnología. Con este cambio se logró un abaratamiento del 35% en algunos productos electrónicos y un 20% en ropa importada, lo que benefició directamente a la clase media y trabajadora. A pesar de las críticas de algunos sectores industriales, el gobierno defendió esta apertura como una vía para mejorar la eficiencia del mercado y dar más opciones a los consumidores. Otro punto clave fue la desregulación del mercado. Argentina era uno de los países con más burocracia y restricciones para hacer negocios, lo que desincentivaba la inversión y favorecía la corrupción. Con la creación del Ministerio de Desregulación, se eliminaron cientos de normativas que frenaban la actividad privada. Por ejemplo, se quitó el control estatal sobre los alquileres, lo que permitió triplicar la oferta de viviendas en Buenos Aires y reducir los precios del alquiler a la mitad. También se aplicó una regla para agilizar trámites. Si el Estado no respondía a un pedido de permiso en un plazo determinado, se consideraba automáticamente aprobado. Esto incentivó la inversión y redujo la discrecionalidad del gobierno en la asignación de permisos.
La tercera gran medida fue la recuperación de las reservas del Banco Central. Cuando Milei asumió, la entidad tenía un saldo negativo de más de 10.000 millones de dólares. A través de ajustes fiscales, reducción del gasto y acuerdos con organismos internacionales, logró reducir ese déficit a menos de 8.500 millones en solo un año. Además, una amnistía fiscal permitió el retorno de más de 20.000 millones de dólares que estaban en el extranjero. Este refuerzo de reservas ayudó a dar mayor estabilidad al sistema financiero y reducir la percepción del riesgo de la economía argentina. Además de los avances en materia fiscal, comercial y financiera, el último pilar fundamental de la gestión de Milei en su primer año fue la transformación del rol del Estado y el rediseño de su estructura burocrática. Esta reforma incluyó la reducción de ministerios, la eliminación de subsidios, el ajuste en el empleo público y la implementación de políticas para incentivar a la actividad privada sin intervención estatal excesiva. Aunque estas decisiones generaron un fuerte impacto social, también permitieron avanzar en la reconfiguración de la economía con un enfoque más liberal. Uno de los cambios más drásticos fue la reducción del tamaño del Estado. Al asumir el gobierno, Milei eliminó 10 ministerios y fusionó varias dependencias, dejando solo 8 carteras activas. Este ajuste no solo redujo el gasto administrativo, sino que también redefinió las funciones del sector público. Muchas agencias que antes regulaban distintos sectores económicos fueron cerradas o absorbidas por otros organismos. Aunque esta transformación implicó despidos y recortes en áreas sensibles, el objetivo del gobierno fue reducir la burocracia y optimizar la administración estatal. La información más importante aún está por venir. Quédate hasta el final, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Otro punto clave fue la eliminación progresiva de subsidios a la energía, el transporte y otros servicios. Durante años, el Estado argentino había estado destinando sumas millonarias a cubrir los costos de estos sectores, lo que generó un alto déficit fiscal. Milei recortó gran parte de estos beneficios, lo que obligó a los consumidores a pagar tarifas más altas y a las empresas a competir en un mercado sin intervención estatal. Aunque la medida impactó en el costo de vida, permitió reducir la emisión monetaria y evitar que la inflación siguiera descontrolándose. El ajuste también llegó al empleo público. Más de 30.000 empleados estatales fueron despedidos en el primer año de gestión, lo que generó tensiones con los sindicatos y protestas en distintos sectores. Sin embargo, el gobierno argumentó que muchas de estas contrataciones eran innecesarias y formaban parte de una estructura sobredimensionada que Argentina no podía seguir sosteniendo. La reducción de la nómina estatal formó parte de una estrategia mayor para equilibrar las cuentas públicas y evitar recurrir a la emisión de dinero sin respaldo. Por otro lado, el gobierno impulsó una reforma laboral que flexibilizó la contratación y redujo las cargas impositivas para los empleadores. Esta política buscó incentivar la inversión y generar empleo en el sector privado, permitiendo que las empresas puedan contratar sin tantas restricciones legales. Si bien algunos sectores criticaron estas medidas por debilitar la protección de los trabajadores, desde el oficialismo defendieron la reforma como un paso necesario para dinamizar el mercado laboral y atraer inversores. El primer año de Milei estuvo marcado por ajustes estructurales que reconfiguraron la economía argentina. Aunque los efectos de estas medidas aún están en desarrollo, su gobierno apostó por un modelo basado en la estabilidad fiscal, la apertura de mercados y la reducción del rol del Estado en la economía. El primer año de Milei dejó huella en Argentina. ¿Será suficiente para cambiar el rumbo del país? Si te gustó el video, comenta tu opinión y activa la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el siguiente video.